Bueno, ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos próximos a comenzar el taller, este último encuentro que titulamos Foro Creativo. Tal vez lo podemos pensar como una servilleta que se da vuelta. Vamos a pensar el otro lado de la palabra. Adriancho, Arinjo, Caiquicha. Imaginaria las Caiquicha. La abuela dice que no hay mejor momento para contar historias que cuando estamos sentados alrededor del fuego. ¿No es que nunca tenemos nada? ¿Qué será lindo tener algo, princesa? Porque Nos propone hacer una inversión y pensar en una lógica de la negación. Es un objeto real, pero puede transformarse en una metáfora. E agora estou muito emocionada porque recordei de minha vivência em infância. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Nos vemos un poco las caras antes de comenzar. Bienvenidas, bienvenidos. Florencia, hola, ¿qué tal? Hola, Andrea. Hola, Noé. Hola, gracias a todos por estar acá Hola, hoy. ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, Raquel. Hola, Flavia. Hola, Claudia. Belén. Hola, buen día. Bueno, un gusto. Nos encontramos en este último encuentro. La idea de hoy es compartirnos algunos de sus producciones, de las historias que fueron desarrollando, que fueron alojando en la carpeta, y que también podamos compartir algunas apreciaciones en relación al proceso, que podamos abrir un poco más el micrófono a los procesos particulares y a los sentipensares, a las reflexiones que vienen desarrollando desde sus propias prácticas educativas, artísticas, comunitarias, en fin. Y para comenzar este espacio, teníamos ganas de invitar a una participante muy especial que nos acompañó en el primer tramo y que es nuestra abuela, nuestra querida abuela. Recordamos que para aquellos que no, y aquellas que no participaron de todos los tramos, el primer tramo correspondía a el taller Puchcana, Historias para Hilar, y entre las cositas que fuimos preparando y adaptando para estos encuentros, teníamos a una abuela narradora que nos contaba historias. Así que pensábamos que sería lindo que ella sea quien presente las historias que ustedes estuvieron desarrollando. Hola, Gabriel, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. Ah, abuela. muy bien, muy bien. Es que a veces me pierdo con esto de la tecnología. No sé, hay tanta gente, no sé a quién mirar. Ay, buen día. Acá con la fresca y el mate. Y es un gusto volver a encontrarlas. Y qué lindas historias me pasaron, Gaby. Me compartieron un montón de equipos de historias. Ah, Yo sí, las muchas guardé. historias. Sí, muchas para las que me gustan a mí, claro. Las puse acá, en mi canasto de lanas. Las fui contando. Pero si no las vieron todas, podemos compartir este equipo de historias de las amigas y los amigos que hicieron estas prácticas con nosotros. ¿Se pueden compartir las historias, Gabriel? Los Sí, sí. quipus que nos mandaron Noelia, Macarena, los que estuvimos escuchando de las lanas y las abuelas,
¿Cuál otro? Había un montón. Ay, había uno con una linterna que me gustó, porque a veces hacen falta luces para iluminar las historias, como dice esa chica. Sí, sí. ¿Y quieren Bueno, verlas? podemos ¿Quieren compartirlas. escucharlas? ¿Están listas y listos? Bueno, ahí comparto entonces. Abuela, ¿le parece bien? Magia, Gabriel, magia. A ver, vamos a intentarlo. La magia de la virtualidad. Bueno, acá está la carpeta Historias, Objetos y Relatos. Fue una carpeta que fuimos cambiando el nombre. En esta carpeta fuimos alojando las historias, los quipus y también algunos objetos que en algunos casos estaban acompañados de relatos orales, en otros casos directamente los participantes fueron anexando en texto las historias, y nosotros decidimos, también hubo algo extraño acá, apareció un parcial, ¿sí? Que no sabemos si es un quipu también, puede ser. Pero bueno, ¿Y vamos le a fue compartir. bien en el parcial? No sé ni de quién es, abuela, del parcial dice unidad 2 y dice que estudiaron a Greenberg, que yo la tuve como profe de antropología. Bueno, empezamos con este primero, que es un quipu que habíamos elaborado nosotros, y que habla un poco de nuestro proceso de armado de historias. Aquí les voy a narrar el recorrido de Pushkana, Historias para Helar, el taller, a través de su quipu. En Filosofía desde el Arte nos encontramos Gabriel, Verónica, Josefina, Camila, y pensando a Vía Yala para niñas ante la pandemia, para el aire, lo no presencial, lo virtual, el armado de una lana, es lo que propusimos, que cuente, narre, sea una historia vivida o experimentada, sentida a través de los sentidos, y esa es Pushkana. Bueno, ese era el quipu de Pushkana, el primer taller, y dentro de ese quipu fuimos también trenzando, anudando las historias de compañeros participantes que se fueron sumando. Ahora vamos a compartir el quipu de Noelia. Quipu de historias. Noelia. Se abre una puerta a la memoria. Desbloqueo de recuerdos, torbellino de emociones que me transportan. Siento de nuevo el aroma del té de boldo, dulce, tibio, único, ese que aparecía después del almuerzo y se tomaba debajo del parral de casa. Lo compartía con dos ancianos, mi abuela y mi madrina. Ellas tenían tantas canas como conocimientos e intuición. Sus relatos, por momento, eran incomprensibles. Las imágenes que guardo son las risas. ¿De qué hablaban? No lo sé. Seguramente de la vida o de la muerte a la que ya no le tenían miedo. Recuerdo la textura de sus manos marcadas por el tiempo, la cartografía de una vida difícil, de frío y de trabajo. Esas manos servían el té y lo endulzaban para mí. Dan vuelta en mi cabeza muchas historias, pero no las recuerdo completas. A mi abuela le insistía que me contara el cuento del viejo de la bolsa. Lo había reinventado. El viejo era un laburante que no había tenido suerte. Pero a ella le gustaba cambiarle el destino. Siempre buscaba contar finales felices.
porque para finales tristes estaba la vida real. Ella se casó con mi abuelo sin quererse demasiado, de apuro, como le decían en aquellos tiempos. Intuyo que por eso sus miradas estaban llenas de melancolía, dejaron atrás, tal vez, gran parte de felicidad. Por eso creo que mi abuela a todas las historias las transformaba. Nadie era infeliz porque sí. No había brujas malas que comían niños, sino viejas sabias del bosque que curaban dolencias con hierbas. A nadie le faltaba un plato de comida en sus relatos. Tampoco faltaba el trabajo y mucho menos el afecto. Creo que sin querer hablaba de sus carencias, de todo lo que a ella le había faltado a lo largo de su vida. No nos llevábamos del todo bien, pero en esos ratos que le pedía que me contara algunas historias, todo se volvía maravilloso. Su rostro se iluminaba y podía estar ratos muy largos contando un cuento, y para mí era el mejor momento que podía compartir con mi abuela. Mi madrina, una viejita, chiquita y mañosa, ella era un sinónimo de la astucia y de la libertad. Cuando Raúl Alfonsín vino para el Alto Valle, estuvo ahí, no se perdía un discurso de él. Estaba feliz de que volviera la democracia, y eso me lo transmitía a mí. Tenían largos debates en casa, porque mi abuelo era peronista, aunque había militado en el Partido Comunista antes de casarse con mi abuela, pero era otra de las cosas que había resignado. Y entre charla y charla, la Gene, o sea, mi madrina, que se llamaba Generosa, convenció a mi mamá para que empezara a militar en el PI. Siempre hay ancianas que nos dejan enseñanza. Con lo poquito que ellas tenían, construían universos para mí. Historias desde la Patagonia. Muchas gracias a Noelia, que nos compartió su historia. Vamos a compartir ahora la historia del quipu moneda de Macarena. Macarena. Les cuento acerca de mi quipu de historias. Respecto al objeto duro blando, elegí una moneda de 25 centavos. La historia tiene que ver con mi abuelo. Siempre que podía nos daba moneditas a mí y a mis primos. Era mucha la felicidad que nos daba y nos íbamos a comprar golosinas. El día que mi abuelo falleció me fui a su pieza y me abalancé en su cama tratando de sentir su aroma, de pensar que no era cierto. Y cuando levanto mi rostro me encuentro con esta moneda. Mi mamá me acompañaba, me consolaba, y sus palabras fueron: quizás te dejó esta monedita para vos. Desde ese día la tengo conmigo, guardada en un cajoncito. En cuanto al olor, elegí unas hojitas de burrito, porque me recuerdan a mi infancia. Cuando tenía dolor de estómago, mi abuela me preparaba tecito de burrito. Hoy en día lo utilizo para tomar mates, me encanta. Estaba pensando qué agregar a mi equipo en cuanto a la suavidad o a lo áspero. No sabía qué agregarle y de repente subió a mi mesa esta pequeña compañera de todos mis días. Su pelaje tiene una suavidad hermosa, así que como no puedo atarla al quipu, les comparto una foto de Rufina. Muchas gracias a Macarena, que nos compartió su quipu de historias. Sumamos ahora el quipu de Totora y postres. Extraño porque, o sea, Milana en realidad es una totora que me lleva un poco más a algo industrial quizás. O sea, me costaba como conectar con la textura, el olor, porque como que lo sentía de una forma vacío, no sé. Pero todo esto de las historias también me trae a mi abuela, que fue, digamos, como la que me inició en eso, de contarme historias antes de irme a dormir. Y ella, bueno, era modista, y en su casa siempre había retazos de telas con las que, bueno, de alguna forma también nos vestíamos con esas historias. Y, bueno, también con esto de los sonidos, recordaba su voz, y bueno, también nos cantaba.
hice así como un encadenamiento que, no sé, me llevó a eso, como esto de la repetición y, no sé, lo bello de esas repeticiones, ¿no? Que, no sé, parecen siempre quizás lo mismo, pero siempre cambian y son diferentes. Y bueno, el objeto que había elegido era una linterna, pensando en eso, en esa oscuridad iluminada por las historias, bueno, quizás pensando en un juego también de alguna forma, pero siempre un poco más industrial. Que bueno, me recuerda también a mi abuela porque siempre pienso en esos sabores que me deja o que me dejó, y ella era muy de cocinarme y de cocinar, pero no sé, el postre exquisita, la gelatina. Entonces, como que, bueno, los sabores que me dejó ella vienen un poco ahí de esos polvitos prefabricados, pero bueno, que me recuerdan a mi infancia. Bueno, muchas gracias a Maru, que nos compartió también su historia. Ahora vamos a compartir la de Puñadito de Cedrón, que esta es una imagen, así que le pedimos a Nadia que la lea. No sé si se llega a ver ahí. Sí, justo estoy del celu y la veo muy chiquita, pero pues la voy a intentar. A ver, ahí. Sí, perfecto. Em, bueno, cuento un poco que había elegido el puñadito de cedrón, que es un cedrón que tenemos acá plantado con Gaby en casa, y cuando lo compré, un poco la decisión tuvo que ver con mis abuelos, porque ellos tenían un cedrón muy grande y en el cotidiano lo usábamos todo el tiempo, para el mate, para el verano, bueno, y ahí cuento un poco de eso, y justo lo que tenía puesto el día de los quipus es un saco donde fue un emprendedor de una de mis abuelas, y el saco es de otra de mis abuelas, y justo se le había salido un botón y lo tenía en el bolsillo para coserlo después, y bueno, y quedó justo. Escribí: mi lana es finita y gris, un poco áspera, como la lluvia en Buenos Aires. Cae agua sobre el cedrón de nuestro jardín. En el bolsillo un botón de mi abuela, en la solapa del pecho un prendedor de mi otra. Calles de tierra. Mi infancia caminando hasta la fábrica de ladrillos. Mi abuelo ferroviario, el hacedor del fuego. Tiene una aureola celeste alrededor de los ojos grises, como la lana. Duerme una siesta sobre la mesa con la radio prendida y después silencio. A veces cantan las chicharras, a veces canta el sonido del tren. Su mano, con un puñadito de cedrón, se acerca al mate de leche en invierno. Prepara agua de cedrón durante el verano. Yo entro en la casa jugando con una ramita. La persiana está cerrada, pero la luz entra por las rendijas. La mesa blanca de harina. Mi abuela amasa, mi abuela teje, su olor. Un día llegamos a la casa y espío, como siempre antes de entrar, por la rendija. No están. La mesa revuelta. Una vecina nos cuenta que la abuela se descompuso. Se le cayó la alacena y se asustó. ¿Se asustó? Fallece. La velan en el comedor. Es mi primera muerte. Me hacen upa para verla. La familia charla o llora o canta y come afuera. Vinieron de Córdoba, de San Luis y de acá cerquita. Al lado, el cedrón. Adentro, mi abuela con muchas flores. Desde arriba también puedo ver los discos de tango y el frasco de un perfume delante de la radio. Se la dejaron prendida, la escucho, suena muy bajita.
Muchas gracias, Nadia. Bueno, vamos a compartir la historia de Walkman, abuelo, que no subieron el Walkman, el Kipu, pero quedó el relato. Yo había encontrado mi Walkman que me regaló mi abuelo cuando era adolescente, no lo puedo atar acá porque si no. Y bueno, fue una gran compañía de mi adolescencia, porque además era, o sea, me trajo, ¿no?, el recuerdo de cuando llegaba mi abuelo del trabajo y se sentaban con mi abuela y mi mamá a merendar y a tomar mate, y era un momento de charla, de contar todo lo que había sucedido en el día, y yo entraba y salía y me retaba porque que me abrigara, qué sé yo. Y bueno, y también, o sea, escuchando también los otros relatos de abuelas, mi abuela no tejía, no había como ese hábito, pero sí me contaba historias. Y era de modificar los finales, de agregarle su impronta a cada cuento. Y bueno, creo que está en todo, porque, qué sé yo, era como eso. Yo me ponía a escuchar música con mi Walkman, pero a veces mi mamá salía y entonces me llamaba mi abuela y siempre le pedía que me contara un cuento. Entonces, bueno, nada, el olor, sí, la tibieza, mi barrio, la calle en ese entonces no estaba asfaltada, la piedra, la tranquilidad. Sí, muy bonito, muy bonito. Bueno, muchas gracias también por ese relato. Compartimos ahora el Kipu de Collar y Prendedor. Elegí una lana que es muy linda, pero que pica. Es de esas lanas que cuando las compras te enamorás, pero cuando las empezás a tejer te querés matar porque te pica, porque se te deshilacha, ¿no? Y entonces tenés un montón de rollos en la bolsa que no van a usar. No se va a poner nadie la lana. Entonces, suave y esponjosa, que pica como el amor mismo, difícil para la aguja, se deshilacha, el nudo de la memoria entre el ruido de un cepillo viejo, me aprieta como la vida misma, el collar que se acomoda en mi cuello, que me trae a las manos de mi niña que corre cuando lo olvido, la soledad de su amor siempre en mí. Y después tengo otro objeto que no lo alcancé a atar, que es un emprendedor que tengo hace muchos años, que lo ponemos en el pinito de la Navidad y demás, que lo hizo mi hermana de corazón, y que cada vez que rindo exámenes y demás, lo tengo al ladito mío de los apuntes, y es algo que nos acompaña siempre en la familia, y que recuerda que ellos y su hija están siempre con nosotros, pero tampoco lo iba a dar al oído de la noche, porque es algo de la técnica, pero bueno, está acá impuesto en la mesa de trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba el relato de Collar y Prendedor. Compartimos el relato de Abuelas y Lanas. A medida que ibas proponiendo la actividad, me conectaba con mis abuelas, con la gente de acá. Cerró la puerta, pa. Está bien. Y digo, me acuerdo mucho del silencio, porque cuando las veía tejer, estaban como muy conectadas en su tejido. Entonces, hoy me pregunto, no haberles preguntado en esa época en qué pensaban, ¿no? No me contaban historias, pero recuerdo muchos olores, sabores, me conectó mucho, la verdad que me emocionó un poco y lamento no haber podido disfrutar más de mis abuelos, de verdad me emociona, y quiero algún día que tenga nietos, poder sentarme a tejer con la lana, que acá en Tilcaumalán, se saca la lana de la oveja y se hila, mi suegra hace el hilado, lo tiñe, teje, hace cosas muy lindas. Ojalá yo pueda
y a través de ese tejido también transmitirles historias a mis nietos y no guardar tanto silencio. Me arrepiento no haber interrumpido ese momento de abuelas y de mi mamá, no haberles preguntado en qué pensaban. Pero sí me remontó mucho al pan calentito, al horno de barro, no sé, al pan tostadito arriba de la cocina a leña. Tengo muchos recuerdos de ese sentido, así que la verdad me emociona un montón. Mis palabras fueron esas, justamente, el silencio y después el pan calentito, como sabor en quipus, perdón. No. Bueno, ahí pasa otro relato más. Compartimos ahora el quipu de Raquel. ¿Raquel estará conectada ahora como para poder leerlo? No. Bueno, ¿está Sí, Raquel? sí, está. Sí, está con, a ver, dice de Abigail García. Sí, El está. nombre es Abigail. Hola, profe. Hola, Raquel. Sí, no se ve bien. Ahí va, La un tecnología gusto. me supera muchas veces. Sí, Es a con la todos. compu de mi hija. Bueno, Raquel, ¿te animás a compartirnos tu relato? Bien, por ahí me costó entrelazar esto de lo duro, el olor, después lo táctil. Entonces, y aparte complicada con los tiempos, así que era como todo. Así que bueno, mi relato por ahí tiene que ver en un primer momento que acepté una vela que representa esto de los reencuentros compartidos, porque yo soy de Salta y hace 20 años que estoy acá en Río Negro. Bien. Entonces cuando me vine eran culturas diferentes, costumbres diferentes, y cada vez que voy es esto, los reencuentro con los primos, porque ya somos muchos de la familia política. Así que son los primos, los tíos, los hijos de los primos, así que es un encuentro re lindo cada vez que voy. Y bueno, en eso se basa mi relato, lo que elegí. ¿Lo leo? Bueno, por favor, sí. Bien, elegí una vela que representa fuego, esperanza, y en el baúl de los recuerdos están las historias compartidas en un fogón. Añoranza de la niñez, tendría que decir, vivida en un pueblito del suroeste de la provincia de Salta. Cada vacaciones recuerdo ir a visitar a mi bisabuela cuando era niña, a disfrutar su harina quemada con azúcar, el cual era un verdadero placer. Y por las noches, el encuentro de todos alrededor del fogón para escuchar las historias de ella. Historias que tenían que ver con las leyendas urbanas, Almamula, la luz mala, los espíritus, entre otras. Hace 20 años que vivo en Río Negro porque trabajo. Y fuimos con mis hijas que disfrutaron tanto, o más que yo, el encuentro con los hijos de mis primos, ya que todos estamos desparramados por toda la Argentina. Y fue una hermosa y maravillosa experiencia. En cuanto a la suavidad, el pedacito de manta que representa abrigo, contención, que todavía guardo las colchas tejidas de mi abuela, que cada tanto me renace las ganas de tejer. Y lo que respecta al olor, los sabores de los yuyitos del mate, que muchas veces no tengo, y lo reemplazo con la hierba saborizada. Y como lo menciono anteriormente, los yuyitos también evocan recuerdos de lo añorado. Representan los mates compartidos con mis viejos a la orilla del fuego. Hermosa, Raquel, muchas gracias. Aparte ando sensible porque empiezo así que con esto de la lejanía y me mandan mensajes y allá es re tradicional, súper tradicional. Entonces esto de la tradición, los encuentros, y si bien hice mi contención de amigos, no es lo mismo. No, claro. Así que bueno, perdón por la No, emoción. por favor,
Muchas gracias, muchas gracias. Nos emociona a todos, me parece. Bueno, ahí comparto otras historias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. De nada. A ver. Bueno, vamos a compartir ahora la historia de, a ver, esto porque no fui organizado. Empecé así. Bueno, Piedra de Río. No, ya que había traído una Rumi, que es piedrita, una piedrita río, que en el video también aparece en el tipo una piedrita río, porque para mí las piedritas de río siempre fueron muy importantes, pero cuando era chica, mi mamá los domingos siempre se iba al río, yo decía, mamá, ¿por qué vas siempre los domingos al río? Y me decía, hija, porque estoy triste, las piedritas acarician mis pies y el río se lleva las tristezas, me decía. Y acá en Jujuy, bueno, hay muchos ríos que son muy finitos y largos. Bueno, yo viví mucho tiempo en Buenos Aires y ahora estoy de regreso acá en Jujuy, y en todo este proceso de extrañar Buenos Aires, como que siempre me voy al río para que el río se lleve mis tristezas. Y yo no antes, sino como que agarré, cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires, mi mamá, en toda la pena que tenía, se puso a tejer. Se puso a tejer una manta que es larguísima, ya está llena de agujeros, yo tenía, esto fue hace 20 años, y ella me dijo que estaba interesada en tejer para transformar sus penas en un abrigo para mí. Y a mí siempre me llamó la atención esta frazada porque es una frazada bien finita, como que apenas como me cubre el cuerpo, y larguísima, tiene como 3 metros. Y yo un poco como que renegaba, le decía, ¿cómo no me hiciste como una frazada un poco más ancha para que me cubra mejor? Y mi mamá me decía como, es que esta frazada es como los ríos largos que se llevan las tristezas. Y es un río finito y largo que te va a abrazar y te va a abrigar a vos, y que yo transformé en cada punto mi tristeza en abrigo para vos. Entonces yo acá puse una piedrita en la frazada, una piedrita río, en la frazada conforme al río que me puso mi mamá. Bueno, ahí pasaba la historia de José. Compartimos la historia de Natalia, el Kipu. Bueno, la verdad que estoy muy emocionada, al borde de que se me quiere la voz, porque es hermoso. Sucedió algo re loco, porque yo no había traído la lana, pero mi amigo, que está acá también, tenía su lana. Entonces estiré el brazo para desesperada, robarle un pedacito de lana. Entonces empecé a tejer desde la otra punta y él desde la suya. Y yo había traído un libro de Push y había anotado en la historia: un día de sol en un taxi porteño, en una bolsa de zapatillas. Creí que me estaban regalando zapatillas, pero me encontré, cuando abrí esa bolsa de zapatillas Adidas, me encontré con 4 tomos que cambiaron mi vida. Y anoté, y leí en la lana 4 libros que me adentraron en la intemperie. Y mi amigo iba haciendo su recorrido. Y hacia el final agarré y puse amistad y la mojé con una gota de café, por todo lo que significa para mí cafetín. Y mi amigo justo también había mojado su papel con café. Así que, bueno, me emocionó. Ahí pasaba la historia del Kipu de Natalia. Ahora compartimos el de Arcilla, a ver si se ve bien. Maribel Corbuchet, hola, ¿cómo andan? Comparto el mío. Bueno, yo coloqué piezas de arcilla. La lana tiene distintas texturas y es ondulada porque creo que las cosas
van de esa manera a veces, ¿no? Construyéndose. Tiene una muñequita también de lana, y adentro tiene... Y no la que solo la envolví, ¿viste? Adentro tiene la muñequita cedrón, ¿sí? Es un mundo ahora justo todo. Tiene cuatro guías, ¿no? Que tienen que ver con la cosmovisión de uno también. Y mientras anudaba en el último momento la arcilla y recordando las palabras de la compañera anterior, pensaba en esto de la lengua de todas las comunidades, ¿no? Y en esto de atar para comunicar. Cuando se recolecta arcilla en las distintas comunidades antes, se ataba un pedacito de lana para avisarle al otro o a la siguiente también que iban a ir a buscar arcilla, que había arcilla y era de buena calidad. Entonces también eso del mundo, de la comunicación, de la lana, que creo que tiene que ver con todas las comunidades originarias de alguna manera. Así que me fue tomando algunas palabras, como la importancia de los silencios, el tema del curú, cuando hablamos del sonido, ¿no? El sonido del viento, y el sonido de las palabras. También retomando un poco en esto que habló la compañera en el principio, de que hay cosas que no se pueden traducir de manera habitual, porque la palabra tiene toda una cosmovisión atrás. Entonces es imposible determinar todo lo que se dice con esa palabra. El sol no solo significa sol, sino significa todo un mundo dentro de eso. Por eso es muy difícil distinguirlo también. Bueno, era todo eso. Muchas gracias también las historias que nos fueron compartiendo, todas muy sentidas y dan cuenta de saberes profundos. Bueno, comparto ahora el quipu de... A ver, ¿cuál me queda? ¿Se me ayudan por ahí? ¿Se dan cuenta? Que tal vez me quedó alguno. David, ¿me ¿Sí? escuchas? Sí, te escucho. Raquel dijo que a las 11 se tenía que ir, tal vez si quiere compartir algo más, porque en un ratito ya se va. Bueno, perfecto. Raquel, ¿alguna apreciación en relación al taller, al tiempo que compartimos y las cosas que fuimos conversando antes de tener que retirarte? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Sí, me encantó, me encantó esto de darle otra mirada, y justo estoy haciendo un curso también esto de las emociones, que tiene que ver con esto de quiénes somos, que por ahí muchas veces por el gaje del oficio, de la rutina misma, dejamos de lado. Así que me encantó y lo comparto con mis colegas. Todo lo que hicimos acá, lo comparto. Así que muy linda experiencia, me encantó. Muy lindo el taller. Bueno, muchas gracias, Raquel. Bueno, vamos pasando al segundo tramo, que el segundo tramo que desarrollamos creo que fue el sábado 14, con compañeros del equipo de Antropolúdica. Traía, digamos, a escena, traía a un campo lúdico, también con actuaciones en vivo, algo, digamos, de poder pensar un poco en la constitución simbólica de los objetos, o sea, poder pensar que los objetos no son solamente materialidades, sino que están atravesados por formas de ser mirados, por nuestras cosmovisiones, por nuestras relaciones con la cultura. Y entonces a partir, digamos, de reflexionar un poco también cómo estos espacios de sociabilidad ampliada nos permiten ir construyendo una memoria colectiva, nos invitaban justamente a poner en juego algunos aspectos que hacen también al conflicto, que forma parte de nuestras relaciones en estas sociedades que vivimos. Y entonces,
en esa propuesta lúdica, irrumpió uno de los personajes que básicamente nos obstaculizó la posibilidad de compartir. Entonces, fue muy potente la experiencia, digamos, de tener que relacionarnos con una situación de esas características, y la idea ahora sería justamente compartir las historias que quedaron pendientes, así que si les parece bien, yo ahora comparto un poco los objetos que fueron subiendo, las historias. Vimos que algunos también completaron el formulario, es entre gracioso y triste. Veo que ahí a él está pasando algo. Palabra, historia. Hello. ¿Qué está pasando ahí? Dijo usted historia. No, otra vez nos va a interrumpir. Estábamos por compartir las historias. No, yo vengo aquí. Me mandó mi amigo. Mi amigo, usted conoce, el ministro de verdad. ¿Ministro de la verdad? Yes, es mi amigo y socio. Y él me mandó, porque yo quiero primero promocionar el programa. Usted conoce, tu pasado es mío. Yes. ¿Cómo? ¿Mi pasado es suyo? ¿Nuestro pasado es suyo? Su pasado, el pasado de todos. Pero bueno, yo vi que me dijo el ministro, y yo también vi porque me dijo que muchos no completaron formulario. ¿Es verdad? Sí, es cierto que muchas personas, y tiene sentido, muchas personas no quisieron completar el formulario. A ver si lo tengo acá a mano para que lo vean, el formulario que... Too bad. Miren, acá está. Too bad. Acá lo pueden ver. ¿Por qué hablan? 3 respuestas de taza, Walkman y vaso que completaron el registro, pero pasa que era una vergüenza este registro de objetos, señor. Decía, por ejemplo, que para la inscripción cultural o temporal, decía, por ejemplo, antes de los barcos y después de los barcos, lo cual daba cuenta de una mirada política terrible sobre nuestro pasado. Yo ayudé al ministro a armar este formulario, porque yo también usar objetos ahora, esos campus, para mi programa. Tu pasado es mío. Bueno, ¿y usted quiere compartirnos qué cosa ahora? Compartir un pequeño video promocional de mi programa. De su programa, tiene un programa además. Yes, tu pasado es mío. I already told you, man. You're not listening. Bueno, si nos comparte ese video, ¿después se va? I don't know. Let me see. Quizás participo un poquito más, no lo sé. Bueno, pero no nos interrumpa, por favor, porque nos queda poco tiempo, algunas personas ya se tienen que ir. Es una vergüenza esto. Otra vez nos quedamos sin poder compartir las historias. No, historias están conmigo. Yo tengo historias porque voy a utilizar para el programa. ¿Para este programa que quiere compartir ahora? Yes. Espero que esté todo bien porque no sé, no funcionaba el programa. Ah, vio, usted también tiene problemas con la virtualidad, entonces. Poquito. Un poquito. Bueno, si usted nos pasa el enlace, si no lo podemos ver nosotros por nuestra cuenta. Así podemos continuar con el taller. No, that's not possible. You have to watch it now. Tienes que ver ahora. Bueno, a ver. It's me. No se escucha el audio, señor. Pásenme el enlace, yo se lo comparto. Bueno, yo contar. Yo hacer este video en Panamá, porque tener datos de un tesoro muy importante. ¿Ah, sí? Que puedes estar en la selva, yo digo ahí. Muy bueno este video. Sí, lástima que no se escucha muy bien el audio. Don't worry. Imágenes hablan por sí mismas. Pero habla de víctimas ahí. There you go. Cosa. Oh, there is that. Come on. Well, es una pequeña muestra nada más de cuál es mi programa. Y yo quería compartir nada más esto con ustedes. Yo sabía que ustedes están hoy acá.
Bueno, le agradecemos que haya su participación, pero es siempre tan forzado todo esto y nos quita tiempo, no nos deja contar las historias. Esto es. Come on, man. No Se están repite la historia. apreciando todo mi trabajo, todo mi valor, I don't know how to say it. Well, anyway, no interrumpir más a ustedes porque están muy ocupadas. Así que continuar con su... Y después mirar mi programa, búscame en internet. Yeah, tu pasado es mío. Vamos a ver si se lo hacemos. Le All right, agradecemos mucho. all right. Ya puede retirarse. Muchas gracias. Okay. Thank you very much por prestarme atención. Yes. Bye bye. Hasta luego. Bueno, en relación a Antropolúdica, nos pasaba un poco esto, que conflictuaba justamente la posibilidad de seguir como construyendo tejidos, y lo trajimos un poco a escena desde algo concreto que nos atravesase, y no simplemente como un contenido discursivo o teórico. Así que también en relación a Antropolúdica, si quieren comentar algo, digamos, de lo que reflexionaron, de cómo se sintieron en relación a ese espacio. Claramente jugaba un poco con esto que sentimos ahora, que tiene que ver con la incomodidad. Bueno, nada, dejo un ratito como para si alguien quiere compartir algo, si nos quieren dar alguna devolución. A mí en lo particular me encantó mucho. La verdad que no conocía nada de lo que se estuvo trabajando en los tallercitos. De hecho, cuando empecé a armar el quipu, que es uno celestito, que subí ahí también para compartir, empecé a recordar muchas historias sobre mi abuela, sobre mi pasado, mi infancia. Yo recordaba mucho que siempre iba y le decía que me aburría. Llegaba a la casa de mi abuela y decía, me aburro. Y mi abuela siempre me daba un pedacito de lana. Entonces también fue como muy significativo los materiales que nos hicieron como utilizar. Entonces, sí, ese. Entonces mi abuela siempre me daba un pedacito de lana. Y le digo, pero abuela, esto es re aburrido, ¿qué hago con esto? Y bueno, fue ahí que me dio por primera vez una agujita de crochet. Entonces me enseñó primero a poner los puntitos y ir tejiendo de a poquito, y puntito a puntito íbamos armando distintas cosas. Me dice, bueno, ¿qué te gusta? Me gustan las flores. Bueno, entonces ese fue lo primero que le puse a mi quipu, que fue una florcita. Otro día cuando le iba a visitar, digo, abuela, me aburro. Me daba 2 agujas, le digo, pero esto nuevo no lo conozco, le digo, no quiero usar esto, le digo, no sé cómo se usa. Bueno, tranquila, me dice, vamos poniendo los puntos, y se quedaba conmigo como enseñándome a ir tejiendo. Y me acuerdo que esa vez hice una bufanda llena de agujeros, porque se me caían todos los puntos, le digo, ay, no me sale. Y me dice, paciencia, ya con el tiempo todo nos va a salir. Es cuestión de respirar, de ir poco a poco, paso a paso. Bueno, y siempre que iba había algo nuevo. Me acuerdo también que un día llego y ya no estaba la lana. Y le digo, ¿no vamos a jugar con la lanita hoy? Me dice, no, tengo algo nuevo. Y sacó una caja llena de telas. Y digo, ¿pero qué hago con las telas? No sé qué hacer con las telas. Y me dice, bueno, mira, fíjate cuál es la que más te gusta, qué texturas tiene. Me dice, si son suaves, si no son suaves. Y bueno, fue ahí que decidí atarle a mi quipu un pedacito de tela. Porque esa tarde a mí me había gustado mucho esa tela con florcitas. Y bueno, y sentía ella mientras tanto mientras yo elegía la tela, estaba cocinando tortas para esperar a la familia para tomar la merienda. Bueno, y elegí ese pedacito de tela que lo guardé, y que al día siguiente, cuando voy a visitar a mi abuela, había cambiado de actividad, ya no era esa lanita, era aprender a bordar. Digo, ¿cómo vamos a bordarle? Digo, no, eso se hace con una máquina, se hace con, digo, no
sabía cómo hacerlo. Y ella con mucha paciencia se sentaba y me iba explicando poco a poco cómo ir avanzando, y poco a poco fui aprendiendo un montón de cosas de ella, que hoy en día no está conmigo, pero que ha dejado muchas marcas, y que dentro de esas marcas son muchos aprendizajes y muchas cosas que yo puedo transmitir hoy en día a mis niños, y que, bueno, a raíz de todo eso yo, el no saber, el estar aburrido, y fue cambiando, y fue mutándose en un espacio de haber compartido, de haber aprendido, y de poder transmitir esas cosas también a mis hijos, y la verdad que muy agradecida por esos momentos compartidos. Después el Kipu tiene otras historias, que bueno, ya después más adelante les contaré, pero esa fue como la más representativa por los materiales que me hicieron utilizar. Digo me hicieron porque a lo largo de mi vida fue como que la lanita. Enlacé una piedrita, que esa piedrita fue encontrada hace poco que falleció mi papá. Lo íbamos a cremar, y bueno, había un montón de piedras, todas rugosas, todas oscuras, y era la única piedrita mirando al suelo, en ese momento triste, que resaltaba sobre las otras. Y cuando yo la agarro, que para mí era luz, la agarro, y tenía una textura distinta a las que se veía las demás piedritas. Era como más lisita, como que estaba protegida por las demás piedras. Y bueno, por eso también decidí como atarla acá, porque tiene también otra historia. Y después tengo las mostacillas, que me recuerdan mucho a mi hermana. Ella insistía mucho con eso. El enhebrar, el compartir, las manualidades, que también está en conjunto con lo de mi abuela. Y los cascabeles, porque a mí me encantaban los gatos, amaba los gatos, y hoy en día que mi niña tiene un gato, los odio a los gatos, y creo que eso fue algo que también me transmitió mi papá, y que fui llevando con él, porque él odiaba los gatos, y yo lo amaba, y siempre me dejaba tener igual el gato en casa, y decía, no, un gato no, hija, ¿por qué no otro animalito? ¿Por qué no otra cosa? Me dice, bueno, está bien, un gatito. Y siempre se perdían los gatos, no aparecían más los gatos. Él me dice, no, el gatito va afuera, el gatito va afuera, el gatito va afuera. Y siempre que volvía el gato se iba, o sea, no estaba más. Después de esas situaciones, el gatito se empezó a quedar adentro de casa. Y bueno, y hoy en día, como mi hija tiene gatitos también y todo, bueno, le pusimos los cascabeles. Así que le dejamos para poder encontrarlos, así que le dejé los cascabeles también al kit. Así que feliz y muy emocionada, la verdad que se relaciona mucho con mis historias, y las lanas y los materiales, las texturas, los aromas, todo lo que vamos recordando, está muy lindo como para seguir compartiendo y seguir transmitiéndolo. Así que gracias Muchas a todos. gracias, Florencia, qué emocionante. Me quedaba pensando en esto de negar los objetos. Recién, justo, bueno, vos comentaste, yo no sabía, me faltaba la historia, viste, el relato que acompañaba. Y ahora, bueno, al compartirlo, me encontraba por momentos mirando tu quipu, y no viendo el quipu, o sea, no viendo los objetos, sino justamente viajando de tu mano a todo ese mundo significativo y emocionado, ¿no? Y pensaba en Cafetín, que es otro de los talleres que hicimos, el último, con esto, digamos, del fondo luminoso de los objetos, de las cosas, ¿no, Nati? Que también proponía, digamos, desde una propuesta más filosófica, como tomar conciencia un poco de ese momento en el que, en un mundo que insiste en ver cosas, ¿no? En consumir cosas, en tener cosas, la importancia, digamos, de todo lo que constituye nuestra relación con el mundo, que va más allá de esa Había superficial. tomado, recién estaba escuchando también
muy, perdón, muy emocionada y había preparado unos esbozos para compartir, pero después de escuchar a los compañeros leer o contar sus historias, anoté esto que, si me dejas un minuto de compartirlo, anoté Quipu de Macarena, Quipu Raquel, fogón, manta, harina quemada con azúcar, yuyos, recuerdo del añorado. Y abajo anoté Quipu multiespecies. Me hizo acordar a lo que habíamos hablado en el encuentro del Fondo Luminoso de los Objetos, donde les había leído un texto de Donna Haraway sobre las figuras de cuerdas que jugaban con multiespecies. ¿Por qué? Porque aparece la moneda y lo que está detrás del dato sensible, su abuelo, burrito, su compañero no humano, su gato, anudado a ese quipu. Por eso pensaba en multiespecies. No es, como decía recién la compañera Florencia, no solo, y vos acotabas, no son objetos, ya no es solo agarrar un objeto y anudarlo, aparece un compañero no humano, aparecen los abuelos. Después anoté lo significativo de los materiales con los que nos hicieron trabajar, y aparecieron emocionalidades: aburrimiento, lana; paciencia, bordar; amor, odio, gatos. Y pensaba en esto que dice Kush de lo emocional, no como algo opuesto a la inteligencia o degradado, sino lo emocional como un modo de conocimiento, de sentir pensar. Y ella dice, agrega Florencia, ha dejado marcas que transmite ahora a sus niños. Entonces me acordaba otra vez de Donna Haraway cuando dice que estos juegos de figuras son prácticas pedagógicas multiespecies. Así que, bueno, me pareció, iba a leer un fragmento de Donna Haraway, pero con lo que fueron relatando los compañeros, armaron todo un gran recorrido conceptual a partir de lo emocional. Así que eso. Muchas gracias, Natalia. Nosotros hablamos con Cafetín, ellos a partir de las palabras que fueron compartiendo por chat y de los relatos que las acompañaban, en ese momento breve y sentido que tuvimos el sábado pasado, compusimos este poema colectivo, que trata, digamos, de sumergir aquellas palabras sentidas dentro, digamos, de un relato común, y con un carácter poético. Así que teníamos la intención de leerlo en voz alta, y de también dejar abierto ahí a rememorar, a reflexionar, a sentir, pensar aquello que nos resuena de lo que expresa esto. Así que, bueno, le invitamos a Nadia, la compañera cantante, intérprete de Colectivo Cafetín, también para que nos acompañe con su voz y su relato. Fogón, árbol de la vida, taza compañía en el pensamiento y la imaginación. Nostalgia, reencuentro con las historias pasadas, camarada, sin huir un premio. Meter la mano entre lo suyo, la manta de mi abuela, el piano, aromas. El otro lado, esperanza, cura, brasas sanadoras. Historia sobre la mesa, juego de cartas, estar, juntar, solo estar, estar. Libro chacana, entre la oralidad y la escritura. Mate educador, mate de lata, calorcito de abuela, templo circular humeante. La cinta métrica, un yo-yo de chico. La medida de mi espacio adulto. Camaleón caracol, máscara corazón,
desparramados. Metahue, los 4 elementos, tierra, fuego, aire, agua. Algo pasado se mantiene vivo. Bueno, muchas gracias, Nadia, por compartirnos ese poema colectivo. Y bueno, llegados a este momento del tramo, dejamos abierto para también seguir compartiendo sentipensares, reflexiones, devoluciones, y desde ya muy agradecidos por su participación. Sabemos que hay muchas personas que nos han escrito por mail que al sábado a la mañana la virtualidad fue una complejidad y por lo tanto han estado atentes mirando las cosas y compartiéndonos algunos comentarios por mail de manera diferida. Así que, bueno, gracias y dejamos ahí la palabra que circule. Quería a Gaby, a los compañeros agregar una cosa más, a partir de lo que leyó la compañera Nadia, y es que, y justo pensándolo con este cazador de historias que decía todo el tiempo, tu pasado es mío, y yo había puesto ahí en los comentarios, como si de lo único que se apropiaran y de lo único que se hace historia es de un pasado, como cuando hablan de los pueblos ancestrales y hablan de ellos como si no hubiera presente y hoy en día prácticas y conocimiento y vida. Y pensaba que toda esta cuestión de la emocionalidad y de las emociones que van surgiendo en el relato de las historias implican negar esas pautas occidentales, o sea, lo emocional, pero negando el punto de vista, si se quiere, occidental o de la máquina civilizatoria. Y esos enfoques utilitaristas o eficientistas de lo emocional para expresar algo que te pasa, sino como una emocionalidad que implica un estar atentes a procesos, a escuchas, a percepciones de un ámbito vital. Por eso este cazador de historias se queda corto, o sea, es como, tu pasado es mío. Hay lo emocional y todos estos relatos que están circulando implica, para mí y para todos nosotros, me parece, esta cuestión de un ámbito vital que no cabe en lo que señala. Se queda con lo útil, con lo que es eficiente. Bueno, eso quería compartir. Gracias, Nati. Sí, yo recordaba con esto que decís vos, pensaba así linealmente hacia eso que les había compartido sobre las narigueras de oro del Museo Banco del Oro de Colombia. Esa situación, digamos, de estar ahí y ver que el acto de apropiación no incluye solamente un discurso, que además los discursos estos tienen mucho peso, obviamente, sino que tienen también, son actos que incluyen también una apropiación que va más allá también del decir, ¿no? El hecho de que esté todo esa fuerza vital intentando ser contenida dentro de un lugar con estas características tan nefastas, por lo menos desde lo que yo sentí, y al mismo tiempo sentir que en ese museo y las narigueras también estaban ahí los ancestres, y que eso no puede ser apropiado, ¿viste? Pero poder como salir un poco a veces de estas miradas, que el ya al plantear discursivamente que la colonización fue efectiva, que los pueblos originarios están condenados a un pasado, o bien que las historias pueden ser apropiadas. O sea, ya con esa mirada construye, o sea, una realidad, o quiere construirla. Entonces de ahí la importancia, digamos, de militar otros sentipensares, o sea, y no quedar atrapados incluso con
la etimología de lo decolonial, ¿no? También ahí hay algo a problematizar, ¿no? Como dicen, nuestros sueños no caben en sus urnas. Bueno, ¿alguna devolución? ¿Alguien que quiera compartirnos alguna reflexión de los últimos encuentros? Más que bienvenidas. Hola, ¿cómo andan? No, a mí me pasaron muchas cosas. Bueno, el primer taller me encantó poder transitarlo y encontrar un montón de cuestiones que nos unen como comunidades a lo largo de todos los pueblos originarios. Y el segundo taller, en la parte del ministro de la verdad, mientras lo observaba, me pasaba en la mente todo el tiempo, me decía, tranquila, es un juego, no respondas todo el tiempo, ¿no? Que tiene que ver con lo que uno hace todo el tiempo. Era eso, no, es un juego, están actuando, era como convencerme, pero existe eso. O sea, era incómodo. Así que, pero me pareció, bueno, muy interesante todo el tiempo el poder interactuar, aparte de esto, desde la virtualidad, ¿no? Y también es eso, también mucho pensar en esto de la necesidad de pensar, porque tenemos que pensarnos siempre desde descolonizar, y más todavía en la educación actual, en los procesos, pero es un proceso que sigue permanentemente, ¿no? Pensando que existe más de un ser dentro de una institución, que hay que pensar en una diversidad, y parece algo tan trillado y permanentemente necesario pensarlo, ¿no? Desde la lectura, desde la mirada, y desde siempre tener que salir a defender algo que ya no necesitaríamos ni siquiera defenderlo, ni decirlo, ni plantearlo, o sea, tendría que ser muy natural, pero es muy fuerte todavía, sigue existiendo en un montón de espacios, como la necesidad de plantearse, de mirar de otra forma, ¿no? Pienso, hace poquito pasaba el acto del 25 de mayo, y donde no se pensaba en los territorios de otra manera, entonces poder plantearlo desde la educación, ¿no? Implica todo lo que es una palabra territorio, lo que implica el espacio, lo que implica para cada comunidad. Es como, me parece necesario encontrar espacios para seguir debatiendo, y tendrían que existir más y más y más, pero terminamos siempre en espacios muy reducidos, ¿no? De debates que parece que no todo el mundo quisiera compartirlo, porque se piensa natural y no es natural, como hay un montón de cosas para pensar todavía. Bueno, era eso, gracias. Muchas gracias, Andrea. En todas las instancias de los tramos, también yo me siento muy en resonancia con tu forma de sentir, pensar, las cosas que fuiste compartiendo, y en relación puntualmente a esto de la insistencia, digamos, en pararse desde una perspectiva intelectual que problematiza, y al mismo tiempo al hacerlo no termine de asumir, no sé cómo decirlo, como el aspecto práctico, el aspecto, digamos, de estar acá, en la cultura, en nuestra cultura, y se sigue intelectualizando, y se sigue cristalizando, como configurando aquello que se señala, y que al mismo tiempo nos aleja, digamos, de vivirlo, de sentir, de formar parte. Entonces me parece que es algo interesante para poder también incluso revisar estas miradas decoloniales que hoy de a poco empiezan como a ganar terreno en ciertos ámbitos educativos, académicos, de formación, que me parece que forma parte también de un proceso y de discusiones que evidentemente se tienen que dar, pero que no dejan, digamos, de operar en pos, digamos, en algún punto de seguir haciendo cierto ruido, en acercarnos a la posibilidad de enraizar, o sea, esto, de encontrarnos, de poder compartir nuestras historias, o sea, y en el acto mismo, digamos, de hacerlo ya, empiezan a susurrar las voces ancestrales, nuestros diálogos con el pasado, nuestras tradiciones, nuestras emocionalidades.
Bueno, nada, eso. Gracias. Sí, yo creo que implica un movimiento muy amplio, interno y fuerte, asumir emocionalmente estos diálogos y estos debates, que por eso muchas veces como que se reduce un poco a un discurso como más intelectual, más teórico. También en algún punto muchas son las más herramientas que tenemos, ¿no? No sé, yo trabajo mucho en las clases con el cuerpo y charlamos mucho de esto, como del poco contacto que tenemos en la escuela, digamos, de observar, de percibirnos, de mirarnos, en la configuración de los espacios y de las dinámicas de clase. Siempre son como, bueno, muy estáticas, poco experimentales, por así decirlo, como que hay que seguir una serie de reglas, y a veces, bueno, los docentes nos sentimos muy eh, acotados en las prácticas y con poca licencia para poder tomarnos esas, como para poder disponernos, ¿no? A esas posibilidades. Y yo creo que estos talleres y un poco lo que venimos haciendo con Cafetín, con Antropolúdica, con Pushcana, tiene que ver un poco con eso, con que poder compartir con otros que como docentes y como estudiantes y como en el cotidiano nos podemos habilitar, digamos que está ese permiso que nadie nos lo tiene que otorgar, ¿no? Que tiene que ver con asumirlo justamente, y que eso a veces tiene costos en los ámbitos institucionales, como que hay que estar justificándose a veces por las prácticas, ¿no? A las que nos animamos y por las teorías pedagógicas que nos han enseñado y hemos leído, ¿no? Como a mí me pasa mucho esto como de, se me viene siempre que cruzo un poco esa distancia con el estudiante o con la estudiante, que en mi cabeza está sonando como, ojo que su espacio, mi espacio, ¿no? Como, y ese como cuidado, decir, bueno, permiso, o voy a poner una mano acá, o para mostrarte tal cosa, tal contacto. Bueno, nada de eso. Y lo otro que quería decir es que Marcial en Cafetín, yo siento que trae o hace una clase un poco con eso, ¿no? Con esto de la máscara el otro día de Fernando. Un poco sacarse la máscara es ese momento en el que dice, tengo unas ganas bárbaras de dar algo, dar lo poco que uno tiene, aunque sea eso, como vos decís, le dice a ver el corazón, ¿no? Y eso es como difícil a veces en los espacios particulares de cada uno. Por eso los encuentros son tan potentes, aunque sean grupos reducidos, como decía la compañera. Bueno, después una lo va llevando un poco a sus espacios y, no sé, a mí me pasa como que encuentro un poquito de paz con mucho dolor en el fondo, y por eso creo que también lloramos, ¿no? Porque constela todo eso. Y así que gracias. Vamos a ir dejándoles algunos enlaces para mantener también el contacto. A nosotros nos interesa, desde los diferentes proyectos que fuimos contactando, los equipos Antropolúdica, Cafetín y Pushcana, siempre apostar, digamos, justamente a que el tejido no se circunscribe al objeto tejido o al quipu, sino que en el caso, digamos, de que los sintamos como necesario, a gusto, interesante, potente, poder seguir trenzándonos. Entonces, les vamos a compartir nuestros enlaces, nos mantenemos en contacto, pese a la virtualidad, contacto y conexión, ¿no? La diferencia.
Así que les vamos a compartir nuestras páginas y hay varias producciones que hemos realizado, cortometrajes animados, actividades con títeres. En pandemia estuvimos produciendo bastantes cositas que sentimos que pueden llegar a formar parte de alguna práctica educativa o que la acompañe. Así que les vamos a ir ahí compartiendo enlaces a videos y algunas producciones que hemos hecho y algunas experiencias también potentes en lo que vendría a ser ahora el campo más educativo. Y bueno, desde ya siéntase como es posible que nos escriban, sería para nosotros también muy interesante poder seguir estos diálogos más allá de los talleres. Uy, ahí escucho a Gaby y me quedo pensando en esto que con Nati siempre es de Donna Haraway, que justamente ella habla de eso, ¿no? De hacer redes y de crear parentescos y de poder ir enlazando proyectos y sentipensares que van indagando en esto también de la decolonialidad y en en los nuevos trabajos, en ir encontrando caminos para poder trabajar en esto, que es lo que nos atraviesa también, ¿no? Que es lo que, como son miradas que queremos llevar a la práctica también. Entonces está bueno en eso de quedar armando red y poder ir haciendo estos intercambios, compartir qué es lo que estamos construyendo cada uno, porque de eso como que nos vamos nutriendo también, y a la vez nos va tirando un solcito, ¿no? Así que bueno, está buenísimo. No sé si está Belén, porque me había dicho que quería participar como Belén y compartir algo también, pero no habló hasta ahora. ¿Estás, Belén, ahí? Sí, perdón, estaba escuchando, sí, acá estoy. Acá Ahí. Perdón. Tenés el fondo de... Yo quería que se activara. Y sí, quiero mostrarme que es enmascarado. Me voy a sacarme el fondo también. Me pasa que me está costando cada vez más hacer estos personajes. No sé bien por qué, pero bueno, debe ser también por un desarrollo personal, ¿no? Y de que algunas ideas y algunos pensamientos y sentipensares es como que van calando cada vez más en mí. Entonces es como, al principio lo vivía con cierta distancia, ¿no? A los personajes, como tomándolo como, un poco se debe, ¿no? Con cierta distancia clínica, sin involucrarme tanto con lo que el personaje representaba. Pero de a poco fui como metiéndome más y me di cuenta de qué era lo que estaba encarnando, ¿no? O sea, dándole otra magnitud, o sea, teniendo una idea más clara. Y como, por eso tal vez me parece que me está costando cada vez más, aunque bueno, no deja de ser un desafío actoralmente, ¿no? Porque eso siempre pasa, ¿no? O sea, ¿qué me pasaría si tuviera que interpretar a un asesino serial? ¿No? Para ir a un caso extremo. Bueno, yo le contaba un poco para compartir mi experiencia con los quipus. En realidad, más que nada, yo pude experimentar el taller de cafetín. Un poco como espectador también participando. Y por casualidad tenía un objeto cerca que era la cinta métrica, y esa cinta métrica era una, no esta particularmente, sino la cinta métrica como objeto, era un objeto de mi infancia. Me lo encontré por casualidad, porque lo vengo usando, pero lo vengo usando como adulto. Y cuando era niño me encantaba, porque para mí era un objeto que tenía un potencial de juego increíble. O sea, tenía como... y no significaba en absoluto para nada
lo que significa ahora. Y me conectó completamente con ese lugar, que lo había perdido completamente. O sea, y después eso se fue trasladando a otros objetos, no solamente a la cinta métrica. Como que ese espíritu, ¿no? Se traslada, permanece, como que no... luego de esa experiencia es como que otros objetos aparecieron y dejaron de tener esa forma adulta, si se quiere, ¿no? Ese ser adulto. Y empezaron a cobrar otra. Y me permitieron jugar, volver a jugar. Que a veces parece tan simple, parece tan obvio, pero son tantos los objetos con los cuales hemos dejado de jugar. Porque le damos tiene una funcionalidad muy específica y eso nos domina, se apodera de nosotros, ¿no? La funcionalidad. Con lo cual me alegra haber podido participar esta vez un poco como participante, justamente, cosa que no suele pasar. Y creo que esa distancia, o mejor dicho, esa cercanía, ¿no? Distancia y cercanía a la vez, es la que me permitió justamente empezar a ponerme en contacto más con esto de lo que mis personajes representan, ¿no? Bueno, eso más que nada. Muchas gracias, Belén. Sí, es otra de dentro, digamos, de los diferentes procesos que se van dando al interior de nuestros equipos, aparece algo también de esto, de cómo vivimos el teatro. O sea, ahí también aparecen cuestiones que de a poco vamos descubriendo, que vamos, como que se ponen en cuestión. O sea, ¿cuál es el peso que tienen los personajes en nuestras propias vidas, ¿no? Como Marcial en Cafetín, al comienzo, tirábamos una pista en relación a eso, porque hablaba, digamos, de cómo la máscara que se pone en la construcción de su personaje, uno de los compadritos, no forma parte del todo, digamos, de una construcción ficcional, sino que de alguna forma también se sumerge en la propia vida. Entonces ahí el personaje dialoga con uno mismo, entonces no es de todo un personaje, es un aspecto también de uno, que está ahí de alguna forma como sacrificándose, yo creo, en el sentido de, digamos, de sacrificio, de hacerse sagrado, ¿no? De ponerse al servicio de algo más grande, y que además también uno valora, o sea, le da valor. Y ahí, digo, de pensar el teatro en términos, digamos, como un acto, digamos, de representación o de entretenimiento, a pensarlo como una ceremonia, estamos a un paso. Entonces, es interesante también lo que se juega ahí, como se juega a un médico, brujo, sabio, tener, digamos, que ocupar lugares a veces muy nefastos también, en un círculo mágico, en el que tiene también que operar para convocar a los elementos, a los buenos tiempos, a las buenas cosechas, ¿no? Todo lo que uno también deja ahí, como deja la vida, como también un docente, todos los sacrificios que incluyen también pararse adelante con todo lo que acontece en la propia vida, de un orden fasto y nefasto. Bueno, me parece que tiene que ver un poco con eso. Sí, como que hay un plano que siempre es de cerrado entre paréntesis, presentación, es decir, de volver a poner en escena cuestiones o personales o que tienen que ver con ciertos rituales, ¿no? Y volver justamente a ese ritual sagrado. Entonces siempre hay algo para mí en esa ambivalencia del teatro, ¿no? De muchas veces no se sabe bien si es justamente una representación o es una entre paréntesis, presentación, ¿no? De aquello que se perdió o aquello que se intenta recuperar, se intenta justamente replicar una y otra vez, ¿no? No sé si se entiende más o menos lo que digo, por ahí estoy flasheando mucho. Sí, algo de los ciclos, o sea, algo que insiste y que perdura, y que invitas a seguir siendo pensado y revisado.
Sí, hace poco leí, ya que nos pusimos intelectuales y hablamos leía a Agamben, y Agamben habla justamente de que en la liturgia católica lo que justamente hay no es representación, no es representación como tal, como una sola palabra, porque en la liturgia donde aparece la hostia y el vino, en realidad esas cosas no hacen de cuenta qué son la sangre de Cristo, la hostia es la carne, en la liturgia son la carne, es el cuerpo de Cristo. Entonces, y después obviamente en el arte se recupera eso, pero después pasa en los distintos órdenes de las artes, por decirlo así, ¿no? Donde se representa, no se presenta, ¿entendés? Bueno, eso, no sé. Esto que decía la compañera, ¿no? Todo el tiempo me estaba teniendo que decir es mentira, es una ficción, ¿no? Pero no. Claro, como que hay una parte que parece eso, ¿no? Un plano de eso. También pasaba con la palabra negación, ¿no? Es tan fuerte esto que me atraviesa que por más que me diga lo que me diga, o sea, no puedo. O sea, no puedo con eso. Yo recién pensaba cuando decían estas cosas en que cuando yo empecé a actuar en Cafetín, nunca había estudiado teatro y que en algún punto eso me puso las condiciones como para que yo me hiciera o sea, intuitivamente lo que pudiera, de la mano de la ayuda de compañeros y de las herramientas que me iban compartiendo, qué sé yo. Al principio no se me escuchaba o nada, era todo muy extraño para mí. Y la única herramienta en la que yo me sentía segura era cantando. Entonces fue todo un proceso ver cómo hacer para llevar aquello que ya tenía más casado a través de mí, y poder compartirlo, digamos, después con mis compañeros como de otro lugar. Y a la vez eso me dio como el permitirme como tal vez otra profundidad, ¿no? Porque no tenía como una técnica de eso que había que hacer como actriz, ¿no? Y todo eso. Y creo que esto con el arte o esto de los abordajes artísticos tiene un poco que ver con eso. No es usar el arte o no es usar el arte como una expresión en los talleres o como docente, sino un poco como encontrarse y dejar que atraviese sin tanta sin tantas condiciones tan acotadas. En algún punto es un permiso muy grande también. Y no sabemos bien qué va a pasar. Es un desafío darte ese permiso. No sabemos muy bien qué nos va a pasar. Y da un poco de miedo. Sí, estar adelante de una clase, entregarse un poco también a ese misterio. Bueno, a los compañeros que están ahí, Clau, Noé, Flavia, ¿algún comentario? Si no, ya también vamos cerrando. No, bueno, por mi parte, la verdad que me gustó mucho. Muy interesantes las historias que se contaron, muy emotivo. Yo por ahí no soy de contar muchas historias mías, entonces por eso cuando me inscribí acá la idea era escuchar a otras personas, ver otras perspectivas, poder abrir mi creatividad, como quien dice. Y la verdad que me gustó mucho más cuando hicieron el tema del tango, cuando entré a la reunión, digo, ay, qué lindo tango. Así que la verdad que muy buen trabajo, chicos, los felicito y a mí, que soy poco creativa, me gustó muchísimo y me abrió un poco la creatividad, así que gracias. Muchas gracias por compartirnos. Hola, ¿se escucha? Sí, Noé. Bueno, también agradecer muchísimo, me encantan estos espacios, para mí fue sumamente enriquecedor. Agradecer también que hayan leído mi historia, porque
si no me hubiera pasado lo de las compañeras, me hubiera largado a llorar y no hubiera parado. Lloré también con ellas. No, súper emocionante y te atraviesa, que a veces en esta vorágine del día a día, de laburar y de cumplir con un montón de cosas, esto, como vos decís, sentí pensar, lo dejamos un poco de lado. Y bueno, esto es como un anclaje a nuestras raíces, ¿no? A las cosas que nos emocionan y que llevamos marcadas en nuestra piel y en el corazón, en el alma, no sé, en nuestras cabezas. Así que, bueno, les agradezco muchísimo todos estos cuatro encuentros y de hecho hasta esos códigos que ustedes mandaron me sirvieron porque me fueron dando ideas y lo apliqué con mis estudiantes de la secundaria y se recoparon. Así que bueno, buenísimo todo, buenísimo todo. Muchas gracias. Qué lindo, ¿qué código? ¿Qué códigos? Los que mandaron por Drive, ahí ay, no me acuerdo cómo se llamaban, mandaron un documento. Antropolúdica, ubican los juegos. Ah, sí, ya sé. Sí, sí. Sí, Bueno, después eso. te podemos compartir algunos talleres que tenemos así, que organizamos también con juegos así interactivos y esas cosas. Ah, genial, genial, sí, me encanta, gracias. Bueno, gracias. Hola, buen día, soy Flavia. No puedo prender la cámara, les pido disculpas, está bloqueada, no No te puedo preocupes. llevar la compu. Bueno, yo me emocioné con cada relato, la verdad que lamento mucho no haber participado de los tramos anteriores. No pude armar mi kipu, pero disfruté mucho de lo que han construido y me pareció muy importante y de gran valor esto de rescatar lo que recibimos de nuestras generaciones anteriores, ¿no? Que es parte de nuestra historia, de nuestro origen y también es la estructura de nuestra construcción como identidades, ¿no? Así que me pareció muy importante, le doy un gran valor a la propuesta y es justamente esto de cómo irrumpir con lo colonial, ¿no? Recuperar nuestra identidad de origen. Así que le doy un gran valor, muy hermosa la propuesta y vuelvo a repetir, lamento mucho no haber participado de los tramos anteriores porque no recibí los links. Pensé que no había quedado inscrita. Así que bueno, pero voy a estar atenta a próximas propuestas y si se repite esta, espero poder participar. Lo disfruté muchísimo, muchísimo, puedo entender todo lo que han estado trabajando. Yo soy narradora oral, rescato la palabra como fuente de transmisión de las culturas, así que espero poder volver a participar de esto. Muchas gracias, hermosa la propuesta, muy hermosa, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Recordá que podés conectarte en el Classroom, que vamos a dejar el Classroom ahí, y que ahí están subidos todos los tramos. Claramente no es lo mismo tener una participación en vivo, pero bueno, es una forma también de ponerte en contacto con algunos materiales. Dejamos la carpeta también para que subas tu Kipu, y desde ya, bueno, muchas gracias por darle valor a lo que pudimos compartir. Bueno, compas, ¿alguien quiere compartir algo más? Vamos, si no, cerrando ya el espacio de hoy. Tal vez podemos hacer algo creativo para el cierre. A mí se me ocurre un juego, a ver si les parece. Además somos poquitos y puede funcionar. El tema es el orden, tenemos que estar atentos a eso. Vamos a decir, vamos a hacer una oración colectiva, en la que compartamos una historia con palabras que vayamos, que estén en diálogos con las de nuestros compañeros. Entonces yo empiezo y digo algo y mi compañero completa lo que yo voy diciendo, reponiendo también lo que yo dije. Por ejemplo, empiezo yo, sigue Vero, después Nati. ¿Sí? Vamos a poner acá los nombres, el orden. Gaby, Vero, Nati, Nadia, Andrea, Florencia,
Belén, Clau, ¿qué más me queda? Noé. ¿Listo? ¿Estamos? No falta. Maru. Listo. Va, empiezo yo. En este fuego, En este fuego que se enciende frente a mí, En este fuego que se enciende frente a mí, recuerdo los olores. En este fuego que se enciende frente a mí, recuerdo los olores de yuyos y lanitas. En este fuego que se enciende frente a mí, recuerdo los olores de yuyos y lanitas, me inunda una nostalgia. En este fuego que se enciende junto a mí, recuerdo olores de yuyos y lanitas que me inundan una nostalgia que abruma mis sentidos y enciende recuerdos. En este fuego que se enciende frente a mí, recuerdo el olor a lanitas y se enciende en mí una nostalgia. Ay, que me trae recuerdos. No, que abruma mis sentidos y enciende que recuerdos. Que abruman mis sentidos. ahí está la Enciende memoria. recuerdos. No, tremendo. Sí. No, ya perdí. Ayúdame, Flor. Ahí está en el chat, ahí está en el chat. Ah, perdón. Ahí ayuda memoria. Bien. Este fuego que se enciende frente a mí, recuerdo los olores de yuyos y lanitas, me inunda una nostalgia que abruma mis sentidos y enciende recuerdos de aquella tarde que cuando se ponía el sol. Y lo dejo picado. En este fuego que se enciende frente a mí, recuerdo los olores de yuyos y lanitas que inundan una nostalgia que abruma mis sentidos y enciende recuerdos de aquella tarde cuando se ponía el sol bajo, sobre los cerros del atardecer. Se pone más difícil. Falta Noé y Maru. Ay, ¿sigo yo? Sí, en este fuego, dale. Ay, a ver, En pará. el chat. En este fuego que se enciende frente a mí, recuerdo los olores de yuyos y lanitas. Me inunda una nostalgia que abruma mis sentidos y enciende recuerdos de aquella tarde cuando se ponía el sol sobre los cerros del atardecer o bajo el parral de la casa de mi abuela. Maru. En este fuego frente a mí, recuerdo los olores de yuyos y lanitas, me inunda una nostalgia que abruma mis sentidos y enciende recuerdos de aquella tarde cuando se ponía el sol sobre los cerros del atardecer o bajo el parral de la casa de mi abuela. Y en el cielo, las estrellas, con las historias que ella me contaba. Ahí va. Bueno, hermosos. Hermoso. Bueno, muchas gracias por su participación. Se me ocurrió, me vino una canción, ¿la puedo
¿Puedo cantar un pedacito? Por supuesto. ¿Querés venir a cantarla acá? A ver, dale ahí. Se escucha mejor, me parece. No sabía que estábamos, no sabían que estábamos en el mismo lugar, ¿no? Dice, aire, fuego y agua, casi sin querer, alzan las montañas, las dejan caer, rigen los destinos, por allá o aquí, nunca nadie nada te alejará de mí. Hijo, madre, hermano, toman sin pensar sendas diferentes propias de sondar, y así nomás se quieren, por allá o aquí, nunca nada, nadie te alejará de mí. Tiempos y distancias, casi sin razón, a veces nos separan y otras veces no. No ha de separarte con esta canción, nada, nadie, nunca, de mi corazón. Y ahora me voy al baño. Qué hermoso, muchas gracias. Qué hermosa canción. Ay, ¿de quién es? Me encantó, gracias. Es de Juan Quintero. Bueno, muchas gracias. Un beso. Así emocionadas terminamos. Gracias a todos. Gracias por Gracias. oír. Besos. Besos. Chao, chao. Besos, gracias.